¿Cómo están? Que el Señor les bendiga en este nuevo día. Es una alegría inmensa retomar juntos el estudio de la palabra de Dios. Pensaba en lo que produce la palabra de Dios en nuestras vidas. Por eso le quiero agradecer al Señor este espacio que tenemos juntos de poder escudriñar la palabra de Dios, porque más allá de que la palabra de Dios y estudiar esta materia en un formato de seminario robustece nuestro conocimiento, provoca algo mucho más relevante, ¿no?, para nuestro espíritu, para nuestra vida. ¿Sí? La palabra de Dios nos ilumina, como dice el Salmo: lámpara es a mis pies tu palabra, lumbrera mi camino. Nos reconforta, nos hace crecer más en la fe, nos fortalece, nos consuela. En la palabra de Dios en nuestras vidas hace todo esto, ¿no? Por eso me gozo en el Señor de poder encontrarnos, de poder estar juntos, de charlar sobre las cosas del Señor. Qué importante que predomine las cosas del Señor, porque así es cuando nuestro espíritu se aquieta, es bendecido, cuando dejamos que su espíritu ministre nuestras vidas, y nos dé la posibilidad de estas nuevas revelaciones, de este nuevo acercamiento a su palabra. Porque cada vez que nos acercamos a la palabra de Dios es un momento nuevo, un momento de renovación. Nunca es lo mismo con el Señor. Y bueno, llegamos a la segunda parte de la materia acercamiento al apóstol Pablo. Nosotros el año pasado estuvimos indagando, estudiando acerca de la vida del apóstol Pablo, de su ministerio, un poco de él como hombre, sus características de personalidad, también su vida familiar, sus estudios. También estuvimos acercándonos a esa transformación que implicó el encuentro de él con Jesús allí camino a Damasco. Y también estuvimos profundizando sobre la faceta de misionero del apóstol Pablo. Vimos sus viajes fundamentalmente, de bendición, porque poder leer sus respuestas y ver cómo íbamos avanzando en este espacio. Bueno, estoy muy agradecida con el Señor de que lo pudimos llevar adelante el año pasado. Y este es 2026, iniciamos este nuevo espacio, ya poniendo el foco fundamentalmente en lo que Pablo escribió. Después vamos a desandar esa frase de Pablo escribió, ¿no? Después vamos a conocer un poquito más qué implica esta frase que Pablo escribió, sus cartas. Pero vamos a estudiar las cartas de Pablo. Por supuesto que vamos a hacerlo, vamos a acercarnos al contenido de cada carta de manera breve. Tal vez en otra oportunidad tengamos la posibilidad de profundizar. Pero bueno, este año nos proponemos pasear por todas las cartas de Pablo, que son unas cuantas, después vamos a ver la cantidad, etcétera. Pero este video es para presentarles la materia, ¿sí? Es para contarles de qué se va a tratar, cómo nos vamos a organizar. Es simplemente eso. Quiero iniciar, como siempre hago, me resultó muy difícil elegir un versículo de todos los que tenía posibilidad de elegir, porque en todas las cartas hay tantas frases, hay tanta información y
tantas frases significativas que me costó elegir una. Elijo la de Corintios, la de 1 Corintios 9, 16 para abrir esta materia. El apóstol Pablo decía: pues si anuncio el Evangelio, no tengo por qué gloriarme, porque me es impuesta necesidad. Y ay de mí si no anunciar el Evangelio. Él se sentía la obligación de transmitir las buenas nuevas. Otra versión habla de las buenas nuevas, reemplaza Evangelio por buenas nuevas. Y tengo como obligación, y ay de mí, decía, si yo no cumplo con esto. Ese propósito del apóstol Pablo, ahí, alineando su vida, haciéndole hacer foco en lo que era importante. Y por esta necesidad que el apóstol Pablo sentía de dar a conocer el Evangelio, de anunciar las buenas nuevas, es que a nosotros nos llegan las cartas hoy, tantos años después, gracias a esta obligación que él sentía tan fuerte de anunciar el Evangelio, a nosotros hoy nos llegan sus cartas. Así que gracias damos al Señor por todas las cosas. ¿Cuál es el propósito de esta materia? Bueno, lo primero que nos vamos a proponer con esta materia es conocer de forma general todos los escritos del apóstol Pablo, el corpus de cartas del apóstol Pablo, ¿sí? Conocido como las epístolas paulinas. Después vamos a entrar en detalle con los términos epístola y cartas, lo vamos a hacer más adelante. Pero bueno, lo primero que nos proponemos es conocer de forma general este corpus, que son las epístolas del apóstol Pablo. Lo segundo que nos vamos a proponer es reflexionar personalmente. Cada uno va a reflexionar, y también lo vamos a hacer como comunidad de fe, como iglesia, el significado del ministerio de la enseñanza de la palabra de Dios y de la predicación a través de las epístolas del apóstol Pablo. Y esta posibilidad que vamos a tener, esta dualidad de poder reflexionar personalmente cada uno. El Señor nos va a hablar a cada uno de nosotros. Vamos a acercarnos al contenido, al conocimiento de las epístolas de Pablo, y nos va a hablar, nos va a hacer reflexionar sobre estas enseñanzas, pero también vamos a reflexionar juntos. Esto también es muy importante dentro del estudio de la palabra de Dios. Lo vamos a hacer como iglesia, como comunidad de fe. Y lo tercero que nos proponemos es hacer el ejercicio de aplicar el mensaje de las epístolas de Pablo a la actualidad, a las realidades de la misión de la Iglesia de Cristo y de nuestras vivencias como comunidad de creyentes en nuestra iglesia. Y este es el último propósito, y es muy potente, porque vamos, además de conocer, además de reflexionar, vamos a tratar de aplicar lo que vamos aprendiendo en nuestra iglesia, en nuestra actualidad. Y bueno, tiene esto, las enseñanzas del apóstol Pablo, tiene esta posibilidad la palabra de Dios de poder aplicarla, de poder traspolarla a nuestras vidas actuales, personales, y también como comunidad de fe, y poner en práctica la palabra de Dios, las enseñanzas que hay detrás de las epístolas paulinas. Después de haber terminado el estudio de esta materia, cada estudiante debe haber logrado los siguientes objetivos: debe haber podido conocer las epístolas paulinas y su contexto histórico, también distinguir apropiadamente el propósito de cada una de las epístolas paulinas. Cada carta tiene un propósito, destinatarios, un objetivo a través de su lectura, una enseñanza o enseñanzas. Y bueno, vamos a tratar de hacer este ejercicio de ir distinguiendo de estas 13 cartas que conforman el corpus paulino,
ir distinguiendo cada carta, cada propósito detrás de cada escrito. El estudiante, ustedes van a poder conocer y explicar el significado del Evangelio de Jesucristo según las cartas paulinas, porque esta es otra cosa maravillosa que vamos a hacer. Vamos a seguir conociendo a Jesús, pero a través de Pablo, a través de lo que Pablo escribió, de lo que le fue revelado al apóstol Pablo, y vamos a seguir conociendo a Jesús a través de él. Y por último, el último objetivo de aprendizaje: aplicar apropiadamente el mensaje de las epístolas paulinas a nuestra vida diaria y a nuestra iglesia. ¿Cuáles van a ser los contenidos? Dividí la clase, vamos a tener 7 unidades principales, vamos a tener una clase introductoria y una clase de cierre. Razón por la cual tal vez sean más de 8 clases, vamos a ir evaluándolo de acuerdo a las necesidades de cómo va a ir avanzando el contenido, porque si yo observo que hay una clase que me queda muy larga, como he hecho en momentos anteriores, la fracciono en 2 clases. Entonces, este es un bosquejo que armé, y siempre digo es provisorio, porque tal vez tengamos que trabajarlo en más de una clase. Por eso yo lo puse como unidades, ¿sí? Vamos a tener una clase introductoria, que ya la tengo lista, que la voy a subir en breve. Luego vamos a trabajar con las primeras cartas del apóstol Pablo. En esta clase introductoria voy a explicar un poco las distintas clasificaciones y los distintos agrupamientos que hay para estudiar las cartas del apóstol Pablo, y después voy a decidir, ¿no? Los voy a invitar a hacerlo de una determinada manera, porque hay varias formas de acercarnos y de agrupar las cartas del apóstol Pablo. Por ahora me quedo con esta. ¿Sí? Vamos a primero trabajar con las primeras cartas que escribe el apóstol Pablo en su primer viaje misionero, que son las cartas de primera y segunda Tesalonicenses. La segunda unidad tiene que ver con la carta a Gálatas, a los Gálatas, una carta muy profunda, que nos da mucho material para desarrollar, aunque es corta. No es considerada una carta larga, pero sí es considerada una carta muy importante, muy potente, por eso la separamos tal vez de las primeras cartas del apóstol Pablo. Bien podríamos haberla agrupado en las primeras cartas, la dejamos para una clase entera. La unidad 3 va a tener que ver con la primera y la segunda carta a la iglesia que estaba allí en Corinto, unas 2 cartas también ya un poco más largas y muy también potentes. Vamos a ver si en una clase podemos abordar la primera y la segunda carta de Corintios. La unidad 4 vamos a hacer una clase para la carta a los romanos. Algunos de ustedes tomaron la materia que dio Adrián hace un tiempo sobre el libro de los romanos, el libro a los romanos. Fíjense que fue toda una materia, por eso yo voy a hacer un resumen muy breve de Romanos en una sola clase, esperemos poder llegar. Después yo divido al Pablo prisionero, el Pablo escritor en prisión, hago 2, vamos a trabajar en 2 clases para hablar en una clase de Colosenses y Filemón y en otra clase de Efesios y de Filipenses. Y por último, las cartas pastorales, que son sus cartas finales, primera y segunda de Timoteo y Tito. Perdón, yo aquí, me pongo Filemón antes, bien, yo dejo para el final Timoteo y Tito. Y después voy a hacer una clase de cierre. Fíjense más o menos cómo tenemos aproximadamente una primera organización en nuestra cabeza de cómo podemos empezar a leer las cartas de Pablo para estudiar esta materia, ¿sí? Como siempre, les invito en cada clase a hacer una lectura reflexiva, siempre con la palabra de Dios al lado y la clase escrita, leyendo los versículos. Van a haber muchos versículos en las clases, por eso va a ser muy importante que usted tenga su Biblia abierta y mientras lea la clase, lea los versículos de la Biblia. Vamos a tratar de investigar
cada carta. Yo les voy a también proponer, ¿sí?, algunas cuestiones más históricas vinculadas a las cartas y al momento histórico para contextualizar cada uno de los escritos de manera apropiada para entenderlo mejor, ¿no? Va a haber actividades individuales para que usted pueda analizar y pueda responder cuando termina cada clase. Y vamos a hacer, creo que este año sí, un trabajo final, en donde nos proponemos tal vez hacer algún análisis, ya sea temático o por carta. Lo veremos más adelante. Estudiar las cartas de Pablo es mucho más que analizar documentos antiguos. Es sumergirse en el corazón de un misionero apasionado cuya pluma dio forma a la fe cristiana. Imagine por un momento el gozo de aquellas primeras comunidades que, sin tener una Biblia escrita, recibían estas cartas como un tesoro de guía y esperanza en medio de la adversidad. Hoy, ese mismo mensaje de gracia y paz nos invita a descubrir que el Evangelio es palabra viva, capaz de transformar nuestra realidad, darnos sabiduría en las dificultades diarias y edificarnos como comunidad de fe. Les invito a emprender nuevamente este viaje para redescubrir el poderoso legado que el apóstol Pablo dejó para nosotros. Comenzamos. Que el Señor les bendiga mucho a todos.